si emprender fuera también sana, y si liderar con éxito comenzara por liderarte a ti, soy Mélida Alfaro y esto es mi podcast, un espacio donde las historias se convierten en espejos y las voces en medicina. Aquí hablamos de todo lo que normalmente se calla, de cuando te pierdes por complacer a todos, del cansancio de hacerlo todo sin parar, de las heridas que sabotean tu negocio y del momento en que decides que por fin volverás a ti. Ahora lo veo con gratitud y digo, valió la pena. Y sí que valió la pena. Y no me arrepiento de absolutamente nada, porque las vidas impactadas, los colaboradores que han pasado por mi liderazgo, estoy más que segura que se acuerdan de Mélida, que se acuerdan de GPS, que se acuerdan de una anécdota de un cliente que les dio una lección. Y por eso mi camino por estas calles del emprendimiento, que pueden ser muy solitarias, yo personalmente no lo cambiaría por nada, porque me ha hecho una mejor persona, porque me ha hecho la persona que soy, y gracias a ello, a los aprendizajes que pude tener en estos 12 maravillosos años, es lo que me hace quien soy. Bienvenida y bienvenido al espacio donde las historias se convierten en espejo y las voces en medicina. Yo soy Mélida Alfaro y esto es mi podcast. Bienvenidos a este episodio que es muy especial para mí, porque en este episodio vamos a hablar de la historia que he tenido como emprendedora. De la pulga al legado. Ese es el nombre de este episodio de mi podcast. Un podcast muy especial, vuelvo y repito, que marca un antes y un después de mi vida como emprendedora y como líder comunitaria. Hoy estoy aquí para contarte mi historia, para contarte qué he hecho para poder sobrevivir en el mundo de los negocios, porque, o en el mundo del espectáculo, como digo yo, porque al final del día no es un camino fácil. Si apenas estás iniciando tu emprendimiento y crees que la tienes difícil, ¿qué crees? Yo también pasé por eso y estoy aquí. Mi empresa, Golden Professional Services, GPS, estuvo hace un par de semanas cumpliendo 12 años de aniversario. Sí, 12 años. Se dice muy fácil, pero al final del día es una historia llena de éxitos, pero también de obstáculos, donde también tuve que sacar mi resiliencia a flote, y fue de ahí donde yo dije que mi segundo nombre era Resiliencia. Y para ello te voy a dar un pequeño cronograma de lo que ha sido mi vida como emprendedora en estos 12 años. Y para ello tengo aquí mis notas, porque no quería que se me fuera un detalle de esos 12 años súper especiales, súper dinámicos, llenos de aprendizajes. He conocido a mucha gente, he tenido que despedir a unos con alegría y seguir el camino del emprendimiento. Un camino que puede ser bastante solitario si no nos acogemos de las personas indicadas para que llevemos nuestro negocio, nuestro emprendimiento al siguiente nivel. Y para ello te quiero comentar que mi viaje en el emprendimiento inició en el 2013. En el 2013 inicio con sacrificio, por decirlo de una manera, porque al final del día todo requiere de un esfuerzo extra y salir de nuestra zona de confort. En el 2013 abro mi primera oficina, donde era un espacio súper pequeñito, donde tenía mi oficina privada y otro espacio donde hice una especie de recepción. Este inicio fue bastante emocional,
porque era algo nuevo para mí. Yo ya tenía anteriormente unos años trabajando para alguien más. En este caso, lo mencioné anteriormente, trabajaba para mi papá, pero tenía unos años ahí trabajando medio tiempo para alguien en la industria de los impuestos también, hasta que dije, no, ahora es mi turno y empecé en este camino, en este maravilloso viaje que aunque con retos y desafíos no lo cambiaría por nada. En el 2013 abro mi primera oficina, no tenía ni un peso. Esa es la verdad, ni un dólar. No, mi negocio no es gracias a una herencia, ni gracias a financiamiento de familiares. O alguien que realmente haya querido invertir en mi empresa. Ese mayo del 2013, cuando realmente abro mi oficina, lo único que tenía pues eran unas tarjetas de crédito. Siempre digo en forma de comicidad, que yo prefiero deberle a las tarjetas de crédito porque no les veo la cara. Entonces, en ese primer año de emprendimiento, yo me endeudé con $26,000, pues obviamente para mantener la empresa, para mantener la renta, las utilidades y hacer una remodelación en la oficina. Recuerdo como si fue ayer y casi lo recuerdo con lágrimas en mis ojos. Porque no tenía dinero y tenía un sueño tremendo. Eso sí se los puedo decir. Mi corazón rebosaba de emoción porque quería realmente ayudar a la comunidad. Ese fue siempre mi deseo. Cuando decido emprender este mundo en el emprendimiento, hubo un ángel, porque la vida siempre te va poniendo ángeles en el camino cuando lo que tú quieres lo deseas desde el fondo del corazón. Estuve en este camino y el primer ángel que Dios me puso fue Chavita, Salvador Cuevas. Él me ayudó a remodelar mi oficina y yo fui lo que él me llamaba su chalán, o sea, su ayudante, porque no había dinero para pagar el material y no había dinero para pagar a alguien que realmente me ayudara con la remodelación. Entonces yo fui su ayudante y pues ahí inicié, yo hacía de todo, pintaba, limpiaba y por ahí van a ver algunas fotos de ese episodio que marcó un antes y un después. Yo agradezco muchísimo a Salvador, a Chavita, porque realmente él me dio esta lección y nunca lo voy a olvidar. Obviamente tuve ángeles durante el camino. Uno de ellos también fue mi papá porque me dio el espacio para poder iniciar mi emprendimiento mucho antes, ¿verdad? Pero creo que la historia que marcó un antes y un después en este camino fue eso de que yo me levantaba súper temprano, a las 6 de la mañana estaba aquí porque él tenía que irse a hacer su trabajo también. Y entonces estaba súper temprano, hacía lo que tenía que hacer y luego obviamente a veces seguíamos en las noches, en las tardes cuando él terminaba. Y así fue mi inicio, porque soy bastante detallista en el espacio donde trabajo o donde realmente vivo y convivo. Entonces quería que tanto yo como mis clientes se sintieran en un espacio acogedor. Y fue así como realmente lo hicimos. Y no fue fácil, como les digo, me endeudé con las tarjetas de crédito con $26,000. Eso fue algo que con el tiempo fui pagando. Mi meta fue pagarlo en un año y todavía existen por ahí unas libretitas donde iba anotando el día que me tocaba hacer mi pago. Y cuánto iba a abonarle, a pagarle para terminar la deuda pronto. Y de ahí nació mi dicho que es, no se puede medir lo que no se mira. Entonces yo tenía una meta, yo sabía a dónde quería llegar y me endeudé.
no pedí prestado a nadie más que a las tarjetas de crédito. Y ahora tengo una relación súper exquisita y espléndida con el crédito, con las tarjetas de crédito, porque pues obviamente esto también me ayudó a tener un presupuesto, a saber cuánto tenía y cuánto podía gastar. Mi negocio no me dio mi primer pago, sino hasta casi 2 años después, ¿no? Pero iba haciendo mi mayor esfuerzo. Otra anécdota que me gustaría compartir con todas aquellas personas que están iniciando y quieren rendirse porque tienen quizás 6 meses, un año y no funciona y no ven frutos, ¿no? Es de que yo tenía mi horario de trabajo. Era por lo general de 9 a 5 de la tarde, pero en mi hora de almuerzo yo iba a regar volantes a los shopping centers de aquí del área donde está mi oficina. Eh, y fue bastante retador el hecho de quitarme los tacones, ponerme los tenis, ponerme mi cachucha, gorra y ir a poner volantes a todos los carros que estaban en el área. Después de que salía de la oficina, me volvía a quitar los tacones y volvía a ir a dar información para realmente hacer promoción de mi negocio. Pero esto no termina aquí. Los domingos también hacía promoción en la flea market, en la pulga, ¿verdad? Por eso este episodio se llama de la pulga al legado, porque yo llevaba mi sillita, mi mesita con mis volantes y estaba ahí desde las 5 de la mañana porque en aquel entonces el que llegaba primero le daban un mejor espacio. Y entonces yo el sábado por las tardes, si me invitaban a salir o algo, yo tenía que decir que no, porque a las 5 de la mañana yo tenía que estar lista y protagonista para ir a hacer mi parte a la flea market, para ir a hacer que ocurriera la magia. Y, y ahí pues entendí que respetar los horarios de trabajo es muy importante, aunque habían días que no llegaba nadie, que no sacaba ni siquiera para la renta, pero mi horario de trabajo yo lo respetaba fielmente. Si se abría a las 10, se tenía que abrir a las 10 y se cerraba a las 5. No era porque, ay, sí, como no llegó nadie al mediodía, entonces voy a cerrar y voy a irme al happy hour con mis amigas, porque obviamente invitaciones sobran cuando estás en este proceso. Siempre como que hay estos pensamientos de voy a hacer mejor esto en vez de esto, pero la determinación, la disciplina, son cosas que ahora que lo veo hacia atrás digo, wow, valió la pena y por eso me emociono, porque GPS Golden Professional Services, el nombre corporativo, ha sido mi primer bebé, es mi primer bebé y me ha dado lecciones que jamás nadie me ha dado. El levantarme a las 5 de la mañana para irme a la flea market fue una lección que decía, wow. Una vez estaba ahí en la flea market y miré a, a una persona en silla de ruedas que estaba sacando sus cosas para vender. Me recuerdo que ese día no llevaba mi mejor actitud, ya estaba cansada, obviamente, el cuerpo se cansa, la mente también, uno es emocional. Eh, entonces ese día estaba así como que, ay, ¿para qué vine? No hice nada la semana pasada y no hubiera venido ahora, pero ese momento fue crucial para darme un shot de motivación y decir, wow, si esta persona que está en silla de ruedas está aquí sacando sus cosas a como puede, yo que estoy sana, que tengo mis 2 manos, mis 2 pies, ¿por qué me estoy quejando, no? Eh, y quizás muchos que me están escuchando también lloran al ver sus estados de cuenta, al ver que no han hecho nada ese mes o esa semana o ese día, pero créanme que si no quitan el dedo del renglón,
las cosas sí funcionan. Y yo soy un ejemplo de ello. Yo siempre digo esto, que si yo pude, tú, ¿por qué no? O sea, ¿qué de especial tengo yo que no tengas tú que me estás escuchando y que me estás viendo del otro lado? Para seguir con el cronograma o el timeline de tiempo de mi historia con GPS, después de obviamente estar en la flea market por varios años consecutivos, ¿no? Ya dejo de asistir a la flea market porque en realidad ya mi empresa empieza a tener frutos, ¿no? Eh, Después de esto, en el 2016 doy mi salto a empezar a dar talleres a la comunidad. Este también fue un reto bastante interesante porque eh, yo me anunciaba en aquellos talleres en las revistas de esas de papel que estaban de moda y donde realmente nos anunciábamos los dueños de negocio. Pero luego me anuncié en la radio. La radio no iba a costar $10 ni 100. La radio me costó en aquellos ayeres, en el 2016, $10,000 fue la inversión. También los pagué de una tarjeta de crédito porque ya había pagado las anteriores, entonces ya tenía balance para poder seguir endeudándome. Pero al final del día sabemos en el mundo de las finanzas, sabemos que hay deudas buenas y hay deudas malas. Me endeudé con $10,000 en ese momento y fue como realmente empecé a patrocinar, perdón, a promocionar los talleres que yo hacía porque ya aquí ya tenía una misión con los dueños de negocio para ayudarles a entender sus finanzas, sus números. Eh, para los que no saben, yo inicié como agente de seguros de Farmers Insurance, no me están pagando por este anuncio, pero inicié como agente de seguros y luego pues obviamente me di cuenta que eso no era lo mío y empecé a navegar en el mundo de las finanzas, impuestos, asesorías de negocios, impuestos de negocios, contabilidad. Entonces, en ese 2016 fue donde realmente hago como el salto a esto y ahí empecé a ayudar a pequeños dueños de negocio, les hacía un taller cada mes y ellos venían y hasta la fecha tengo el honor de tener el 90% de esos clientes que llegaron están aquí todavía conmigo, con la empresa, están muy felices, así que es una gratificación grande, inmensa. Después, con el paso de los años y el tiempo, vamos creciendo porque a veces el mismo negocio es que nos va diciendo a nosotros, eh, cuánto debemos de darle, la atención que debemos de darle, ¿no? Yo visualizo una empresa como una plantita. Al principio, cuando yo estaba, que casi lloraba, cuando no llegaba nadie, o no sonaba el teléfono, eso es crecer en silencio, sembrar para luego cosechar. Eso es estar regando la plantita aún y cuando no vemos el fruto, no vemos ni siquiera una hojita o un tallo salir, ¿verdad? Después del tiempo, en el 2018, 19, 18 más que nada, doy el salto a una oficina, yo diría que 3 veces más grande. Bien dirían por ahí que si lo que no te despeina es porque no te hace feliz y si un sueño no es lo suficientemente bueno o grande, si no te tiemblan los pies es porque no lo es. Entonces en ese momento me temblaba todo, me temblaban las piernas, me despeiné más de una vez porque me mudé a una oficina 3 veces más grande y 3 veces más el pago a hacer. También lo hice con miedo, porque al final del día soy una persona que no es que no tenga miedo, sino que aún y con miedo hago las cosas.
porque es ahí, del otro lado del miedo, donde nos encontramos realmente con las fortalezas y con nuestra mejor versión. En ese momento, en el año 2018, que hago la reapertura de mi empresa, de mi nueva oficina, pues como les digo, todo se incrementaba. Los costos, tenía que contratar más personal porque ya realmente estaba subiendo, como quien dice, al siguiente nivel. Eh, Gracias a Dios, no pasó nada. Tenía muchísimo miedo. Por muchos años yo manejé un carro bastante básico y la gente me decía, ¿por qué no compras otro carro? ¿Por qué no te mudas a otro lugar más grande? Y esto y lo otro. Entonces yo les decía que no era el tiempo, que no era el momento, porque todo lo que yo estaba generando era para reinvertirlo en la empresa. En vez de yo irme quizás de viaje por ahí o comprarme un carro nuevo o mudarme a un apartamento más cómodo, más grande, en una mejor área, yo decidí invertir ese dinero en una oficina más grande, y no pasó nada. No pasó nada porque los esfuerzos dieron su fruto y pude pagar la oficina, pues no voy a decir que wow, sin ningún problema, pero fue más fácil. O sea, siempre he sido una persona de retos, que pienso que lo que me he propuesto o lo que me propongo casi siempre lo logro. Y me acuerdo que cuando estaba, de hecho, para los que no saben, mi oficina donde estoy ahorita, es en el mismo espacio, en el mismo centro donde estaba la pequeñita. Entonces yo me sentaba al frente de esta oficina donde estamos ahorita, eh, y decía, yo me voy a mudar a esa oficina. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí y yo voy a estar ahí. Entonces el universo me escuchó y Dios me dio los elementos, los recursos, y me fortaleció a mí también para poderlo hacer. Esto no llegó de la noche a la mañana, llegó con esfuerzo, con educación continua, porque si yo quería hacer más, si yo quería crecer más en mi empresa, tenía que seguir sumando más conocimientos a mi intelecto. Y fue así como lo hice. En el 2019 empiezo a incorporar más servicios, empiezo a contratar más personal. Para entonces yo solamente tenía una persona, dos, una medio tiempo, que todavía las recuerdo con cariño y gratitud. Pero luego, ¿qué creen? En plena pandemia, en el 2020, esta también es un reto grandísimo. En plena pandemia, donde todo el mundo creía que el mundo se iba a despedazar, incluso yo también, y me dio algunas lloradas en algún momento, porque los teléfonos no sonaban, y al final yo en ese momento tenía como una adicción al trabajo. Estoy adicta al trabajo en recuperación. Eh, entonces también me temblaban las piernas, me temblaba todo. Cuando realmente se abre la oportunidad de expandir mi empresa, que en la suite de al lado, la oficina de al lado, iba a estar disponible. En ese momento yo no necesitaba ese espacio, esa es la verdad. Pero yo sí sabía que mi empresa iba a crecer más. Entonces hice ahí unos análisis, y estratégicamente me convenía rentar el otro espacio, porque ya si crecía, ya no había más espacio para crecer, ni de un lado ni del otro. Entonces pues ni modo, tuve que invertir ahí en esa oficina, y fue, si no, hasta casi un año después
donde realmente esa oficina la empecé a usar, ¿verdad? Y ese espacio ahora es usado para dar talleres y muchas cosas que no estaban pautadas en el 2020, porque estábamos en plena pandemia y ni siquiera podíamos estar juntos, ¿verdad? Así que aunque sea con miedo, atrévete porque lo mejor puede estar del otro lado de esa línea que es el miedo y el conformismo. También porque a veces uno puede decir, ay, así estoy bien, yo así estoy bien, no necesito hacer cambios, yo así estoy bien porque con lo que gano me alcanza, me ajusta, como dirían por ahí, para esto o para lo otro. Pero en realidad siempre hay esa oportunidad de crecer, de hacer cosas diferentes y de hacer cosas mejores día a día, siempre y cuando se tenga como eh, la misión, en mi caso, de ayudar. Esa fue la razón principal por la cual yo me dediqué a esto, fue porque miré la necesidad cuando llegué a este país, miré la necesidad de que muchas personas no sabían ni siquiera el sistema, no sabían qué era un reporte de crédito, no sabían cómo usar las tarjetas de crédito. Entonces, ahí fue donde yo dije que mi comunidad me necesitaba y me puse el chaleco de Super Meli y pues obviamente hice lo que pude y hasta la fecha sigo haciendo lo que puedo. Pero la misión siempre fue ayudar eh, a, a la gente, a la comunidad. Y hoy por hoy, después de 12 años, tenemos clientes que ya son amigos, que me invitan a las fiestas de sus hijos, que ahora, wow, ya están grandes, los conocí chiquititos y ahora ya se fueron al colegio, cumplieron 15 años, y les digo el chiste de que ellos crecen, yo no, yo me mantengo igual. Pero qué bonito cuando uno hace las cosas con amor, con pasión, con fe, que al final del día las recompensas llegan. Llegan a veces un poquito tarde, sí, un poquito tarde porque tarde para nuestros tiempos, ¿no? Pero no para los tiempos de Dios, porque al final del día a veces uno puede tener, que es lo que a mí me pasaba, tener 25 metas para un año, pero al final son los tiempos, ¿no? Es Dios que decide para qué estamos preparados y para qué no. Eh, y este mismo espacio en el que estoy ahorita haciendo este podcast, yo lo tenía listo hace 5 años, pero no fue sino hasta este año, perdón, que realmente se está haciendo el podcast y estamos haciendo todos estos proyectos que hace más de 4 años pensamos que era el momento. Eh, Así que no te desesperes, sigue sembrando, sigue trabajando en silencio porque los negocios son como ese bambú que tardan años en que crezcan sus raíces y luego su tallo y luego crecen y siempre hay que darles mantenimiento porque en estos 12 años con mi primer bebé, GPS, yo puedo decirles que a cada etapa de crecimiento me vuelve novata. Y tengo que acostumbrarme a otras cosas, tengo que aprender otras cosas, tengo que adquirir nuevos conocimientos y implementar nuevos procesos, contratar a nuevas personas, despedir con alegría a otras, porque eso es lo que también pasa cuando uno va avanzando, creciendo, no solamente intelectualmente o económicamente en el negocio, sino que también emocionalmente, espiritualmente. Desafortunadamente ya no resonamos
con las personas que resonábamos antes. Si me preguntan a mí cuáles son las amistades que yo mantengo desde hace que 12, 15 años, o si acaso son unas dos. Porque realmente uno va sacando su mejor versión, ¿no? Y entonces de eso se trata, de tener una comunidad, de tener amigos, de tener mentores que realmente nos ayuden a sacar nuestra mejor versión y a crecer nuestras empresas. Yo en aquellos ayeres no tenía programas como Mi Viaje al Emprendimiento, un ejemplo que es el que yo dirijo y soy la que lo fundé. Entonces, a mí me hubiera encantado tener un programa como eso, pero porque no lo tuve y porque pasé por diferentes experiencias que me llevaron al burnout, que le llaman, que me llevaron a tener situaciones em, de salud. Entonces digo, wow, ahora entonces el camino se vuelve que ahora ya no es finanzas, ya no es administración, ya no son estrategias fiscales, sino que ahora también ya es tratar de llevar una vida en equilibrio, tener prioridades, tener esa vida realmente deseamos tener. Porque al menos yo no emprendí, yo no abrí una empresa para matarme trabajando todos los días. Trabajar 15 a 16 horas como realmente lo hacía antes. Entonces, creo que tenemos que construir y diseñar nuestra vida y nuestros negocios acorde a nuestras metas a futuro. Con el paso el tiempo, pues obviamente en el 2021 crecimos, tuvimos un crecimiento acelerado porque la pandemia, a diferencia de otros negocios, a nosotros nos hizo un realce en crecimiento. Quizás no por la pandemia como tal, sino que porque ya me tocaba, ya había sembrado, entonces ahora era como un asunto de, ok, ya me toca cosechar, ¿no? Y hice remodelaciones en mi empresa otra vez para que estuviera acorde, o de mi oficina, para que estuviera acorde a las necesidades de lo que realmente estábamos viviendo. ¿Y por qué digo esto de remodelaciones y cambios y reestructuración? Porque no podemos estar viviendo ahora con estas nuevas tecnologías y todo lo que hay, con procesos implementados hace 12 años, en el mismo lugar de hace 12 años, porque al final del día, entonces, cada quien está donde está, porque ahí quiere estar y no ha hecho nada para moverse. Como leí por ahí, no somos árboles para plantarnos en un solo lugar y no movernos. Depende de nosotros dar ese salto de decir, sí quiero, sí puedo. ¿Ok? Yo soy un ejemplo de ello. A mí no se me dieron las cosas fáciles, como a muchos de ustedes que están escuchándome. Y por eso en estos 12 años de que celebramos con GPS, el emprendimiento, es la celebración a la resistencia, pero una resistencia de que sí pude, ¿no? No a la resistencia de me resisto al cambio, porque bien dirían, la única constante es el cambio. Y si nosotros en nuestros emprendimientos, en nuestras empresas, no nos adaptamos al cambio, entonces vamos a estar en el mismo lugar y con la misma gente. Esto es un camino que realmente no ha sido fácil. Esto ya no se trata de un sueño, ahora es ya de hacer un legado, de saber de que todas las personas que pasen por esta oficina se lleven un aprendizaje de Mélida como su mentora, como su líder, como su coach,
como su asesora de negocio para mis clientes. Entonces, de eso se trata, de llevar el liderazgo con propósito, no solamente de decir yo soy la jefa, sino que liderar con propósito y desde el alma, que es la misión de Be Me, que podamos liderar desde el alma, ser líder, sé libre y sé tú, porque cuando tenemos una empresa que está bien con los fundamentos bien fuertes, podemos ser libres y podemos ser nosotros mismos, porque al menos de mi parte me engañaba, sí, me mentía diciendo de que disfrutaba trabajar 16 horas al día, pero no es cierto, es supremamente agotador, ¿no? Entonces uno no tiene tiempo para nada, ni siquiera para disfrutarse a uno mismo. Y la lección es de que, pues obviamente, hace 12 años eh, inicié en la flea market, eh, pero mi mensaje es para ti ahorita que no importa qué tan pequeño esté tu emprendimiento, no importa qué tan pequeño creas que es tu negocio, si lo sostienes con resistencia, con resiliencia, con disciplina, con fe, con propósito, eso va a tener fruto. Solamente no desistas. No desistas porque el día que desistas, entonces ahí se acabó todo. Yo soy una persona que antes decía que me gustaba motivar a la gente. Ahora cambié. Ahora inspiro. Porque la motivación es momentánea. La inspiración puede durar para toda la vida. Lo repito, la inspiración dura para toda la vida, la motivación puede ser momentánea. Así que si mi historia te está inspirando, te invito, te incito a que no desistas, porque te está hablando alguien que inició en la flea market, que inició poniendo postcards o flyers o volantes en los carros, en la calle. Y ahora celebro 12 años con mi primer bebé. Ya tengo 3 empresas a mi liderazgo y me encanta, o sea, me encanta liderar, me encanta hacer lo que hago, lo hago con amor, con pasión, ya en un asunto ya más organizado, más estratégico, ya no me mato trabajando porque ya el precio pues obviamente ya lo tuve que, como dirían por ahí, pagar. Hay días, obviamente, que trabajo un poco más que otros. ¿No? Hay días en que realmente duermo un poquito menos que otros. ¿No? Pero ahora ya me puedo tomar libremente un fin de semana o 3 días de sábado a lunes sin realmente venir a la oficina porque realmente lo quiero descansar o trabajar desde casa, donde antes yo ni loca trabajaba desde casa porque sentía la necesidad brutal de venir a la oficina y realmente gestionar las operaciones diarias cuando realmente no era necesario, porque cuando uno realmente entrena, delega y supervisa, uno lidera con más facilidad. Y eso es a lo que me he dedicado en estos últimos años, a entrenar, a delegar, a supervisar y a delegar. Esos son los 4 pilares que realmente vivo por ellos y los practico día a día porque soy una perfeccionista también en recuperación y eso es de un día a día hasta que suceda desde nuestras mejores versiones, porque nadie dijo que esto sería fácil. Si hubiese sido fácil, todo mundo estuviera realmente teniendo un éxito tremendo con sus empresas. Y por eso hoy, si hoy te sientes que los retos son más grandes que tus sueños, recuerda, yo también estuve ahí y te inspiro a que realmente sigamos sacando nuestra mejor versión, haciendo lo mejor de nosotros, porque al final del día lo único que no nos pueden quitar, al menos a mí, lo único que no me pueden quitar es
mi fe y mi motivación día a día. De ahí todo me pueden quitar, me pueden dejar sin ningún peso mañana. Pero si yo tengo la fe puesta no solamente en el ser superior o Dios, en el que tú tengas fe, sino que la fe también puesta en ti, en que vas a lograr lo que te propones y que lo hagas con determinación, con ilusión también, porque al final del día uno se ve en un futuro diciendo, oh, wow, cuando tenga estos empleados o este número de colaboradores o cuando tenga este número de clientes, pero no solamente es ponerlo en papel. Pensarlo sí, ponerlo en papel sí, pero luego accionar, tener un plan de acción y reacción y tener metas que sean medibles, que sean alcanzables y que realmente trabajemos por ellos. No solamente una meta que se escribe y se avienta por ahí y al final del año nos quedamos como, oh, no lo hice, y diciéndonos, pobrecita yo, no lo hice por esto, por lo otro. Pero creo que al final del día el llamado es, ya dejemos de ser espectadores y seamos líderes de nuestras propias vidas, de nuestras mejores versiones, de nuestros negocios, de nuestros emprendimientos, de nuestras familias, de nuestras comunidades, porque miramos pasar la vida o la vida pasa por nosotros. Qué bonito es que miremos pasar la vida desde un ángulo de espectador, pero como líder, no que la vida pase por nosotros. Y este episodio de la pulga o de la flea market al legado es bastante emocional porque veo hacia atrás y veo todo lo que tuve que hacer, que pasar noches sin dormir, horas que trabajé, aunque yo sé que en su momento no fue bueno excederme a los límites de mi propio cuerpo, de mi propia mente. Ahora lo veo con gratitud y digo, valió la pena. Y sí que valió la pena. Y no me arrepiento de absolutamente nada. Porque las vidas impactadas, los colaboradores que han pasado por mi liderazgo, estoy más que segura que se acuerdan de Mélida, que se acuerdan de GPS, que se acuerdan de una anécdota de un cliente que les dio una lección. Y por eso mi camino por estas calles del emprendimiento que pueden ser muy solitarias, yo personalmente no lo cambiaría por nada, porque me ha hecho una mejor persona, porque me ha hecho la persona que soy, y gracias a ello, a los aprendizajes que pude tener en estos 12 maravillosos años, es lo que me hace quien soy y es lo que me hace querer dejar un legado, es querer ser esa líder que nuestra comunidad latina necesita, porque a mí nadie me lo cuenta, a mí nadie me lo contó, yo no lo leí, yo lo experimenté, yo lo experimento día a día en mi emprendimiento, en mis empresas. Y por eso cuando doy una asesoría con mi empresa GPS o con mi empresa de mentorías y de coaching, ese es mi valor agregado, que a mí nadie me lo cuenta. Yo no lo veo en un video en YouTube. Yo no lo veo o no lo leo en un libro. Yo lo vivo en carne viva. Yo lo vivo a diario. Entonces, por eso es de que no lo cambiaría por nada. Estoy supremamente agradecida por cada una de las lecciones que esto me ha traído. Y supremamente agradecida con Dios y con todos esos ángeles que la vida me ha puesto, mis amigos que han entendido, los buenos amigos entienden que uno cuando tiene un sueño
no puede salir los fines de semana. Mis familiares que me extrañaron en algún momento porque yo estaba enfocada en lo mío. Y no es que cambio, no es que uno cambia, sino que los enfoques cambian. Entonces uno sabe que tiene que darle con todo un periodo de tiempo para luego poder tener estas recompensas. Pero gracias a ellos porque me han entendido, y si no lo han entendido, creo que han tratado de entenderlo. He estado ausente muchas veces, pero es con un propósito. Y gracias a cada una de esas personas que ha hecho de Mélida una mejor versión. Y les agradezco con el alma, con el corazón, porque hasta las personas que han querido dañarme, eso me ha hecho una mejor persona, me ha fortalecido. Y es, bien dirían por ahí, que de tantas piedritas que te avientan, ya hasta construí mi propio castillo, mi propio imperio. Y así que gracias a esas personas que también nos hacen el mal, según ellos, porque en realidad nos hacen el bien. Y mi mensaje final es ese: agradece todo, recibe todo con gratitud, espera los tiempos, porque a veces no son nuestros tiempos, no son tus tiempos, son los que el destino, confabulado con Dios y la vida, realmente tienen destinado para ti. Y no desistas, la disciplina, la determinación, la resiliencia son solamente uno de los ingredientes que al menos a mí me ha traído hasta aquí. Gracias por escucharme, gracias por sentirme, gracias por verme, gracias por resonar conmigo en este espacio, gracias por permitirme inspirarte, y no desistas porque aunque la vida se ponga con retos, lo mejor siempre está por venir y nosotros tenemos que estar preparados para recibirlo con gratitud y valentía. Si este episodio fue agradable para ti, resonó para ti, si aprendiste algo de acá, o si realmente crees que alguien más pueda aprender, ayúdame a compartir mi historia, que puede ser la historia de muchos más. Dale like, suscríbete a nuestro canal y comparte, comenta, que estamos aquí para dejar un legado y mi legado está en marcha si tú me ayudas a esparcir la voz. Gracias. Te saludo en este nuevo episodio de La Pulga al Legado, tu amiga Mélida Alfaro. Chao. Esto ha sido todo por esta ocasión. Estén pendientes porque en nuestro próximo episodio seguiremos explorando nuevas formas de sentir, cuestionar, crecer y transformar. No solamente nuestras vidas, sino que también nuestros negocios y nuestras comunidades. Hasta pronto.